Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida a todo el equipo que está aquí presente y sobre todo a ustedes que se dan un poquito de su tiempo en la hora del lonchecito para escuchar algo muy, muy importante que es para beneficio de su salud. El día de hoy, siguiendo con las sesiones educativas que les brinda DIPER a todas las personas que tienen diabetes y a las que no, porque tenemos que hacer mucho más prevención, vamos a tocar un tema sumamente importante. Yo creo que esta pandemia nos está dejando muchas enseñanzas, mucho mensaje. Tenemos que aprender a cómo cuidar de nuestra diabetes. El día de hoy vamos a tocar este tema de cómo cuidar la diabetes o cómo manejar la diabetes en casa. Cuando no tenemos disponibilidad o acceso a una cita o al control con el médico o en el hospital, no tenemos las herramientas necesarias, tenemos que aprender. Yo creo que Adiper ha pensado mucho en ustedes en ese aspecto desde el punto de vista educativo. ¿Y quién mejor para tocar este tema? Ya ustedes lo conocen, es súper famosísimo, es uno de los pocos doctores de la tele, el doctor Eral Manrique. Él es endocrinólogo, especialista en diabetes y obesidad, trabaja en el hospital Loaiza, ya creo que ustedes lo conocen y creo que el día de hoy vamos a disfrutar mucho de su experiencia y de todo el trabajo que hace en la práctica clínica. Y bueno, como siempre, nuestra gran amiga Marisol, que es una de las excelentes moderadoras y que lleva muy bien el programa. Un gusto nuevamente y nos estamos viendo el día domingo en la caminata y es a conmemorar un día más de lo que es, un año más de lo que es el Día de la Diabetes, Día Mundial de Diabetes y sobre todo de los 100 años del descubrimiento de la insulina. Los esperamos el día domingo y adelante Marisol, suerte en esta exposición para el doctor Manrique. Gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Marisol Calvo, tengo 47 años y vivo con diabetes hace ya más de 20. Para los que no me conocen, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Diabetes Feliz, en la cual comparto recetas de todo tipo, pero sobre todo saludables, aptas para personas que tienen diabetes y las que no y quieren cambiar o llevar un estilo de vida mucho más saludable. Pero aquí el gran protagonista es el doctor Gerald Manrique, que lo voy a presentar. Él, como dijo, es endocrinólogo y especialista en obesidad y diabetes. Bienvenido, doctor. Hola Marisol, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y nada, gracias por la presentación, a Vicky, que estoy muy contento de poder compartir mi experiencia y también pues dar algunos lineamientos, porque te comento que el domingo es el Día Mundial de la Diabetes y será motivo para compartir algunos conceptos. Correcto, correcto. Es una fecha importante el mes de noviembre, ¿no? Sí, el mes de noviembre tú sabes que genera una gran expectativa porque es el mes donde damos más educación en diabetes a nivel de todo el año. Y creo que eso va a ser interesante ahora durante esta sesión de una hora que vamos a poder conversar de mi experiencia y también de tu experiencia como paciente, que creo que para nosotros nos llena también un poco que el paciente a veces tiene que darnos también algunas enseñanzas. Correcto, doctor. Va a estar muy interesante y estoy seguro que usted nos va a dar muchos consejos cómo llevar esta enfermedad crónica de manera adecuada en casa. Bien, bueno, mira, cuando uno habla de diabetes, yo te puedo dar algunas consideraciones. Es contarte que la diabetes es una enfermedad benigna, pero que se convierte en mala cuando el paciente no tiene el control o no tiene la educación de diabetes. Yo te comentaré algunos detalles, ¿no? Yo veo pacientes diabéticos unos 10 o 15 al día, y cuando uno ve pacientes al día, pues ve de todo. Vemos pacientes que están muy bien educados, pacientes no tan bien educados, o pacientes que no han tenido la posibilidad de educarse en el tema de la diabetes. Y justamente hoy día me gustaría tocar y plantearte el tema este de cuántos tipos de diabetes hay, ¿no? O sea, yo me hago la pregunta, ¿no? Siempre nos preguntamos, Sí, ¿verdaderamente hay varios tipos de diabetes? exacto, doctor, porque usted sabe que, bueno, según tengo entendido yo y quiero que me corrija, hay la diabetes tipo 1, la 2 y la gestacional, pero mucha gente tiene la creencia que existe una diabetes emocional y creo que ese es un punto importante que me gustaría lo resuelva o me conteste porque ¿eso realmente es factible? ¿Existe? Mira, desde el punto de vista yo como médico, sí hay una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, hay otros tipos de diabetes relacionadas a fármacos,
a Ya, enfermedades del páncreas, que hay correcto. una diabetes del embarazo, que es una diabetes transitoria. Pero Ujú. también es interesante observar que las emociones pueden elevar la glucosa de la sangre, pero damos el mal término de diabetes emocional, lo cual es incorrecto. Es Ok, una diabetes realmente donde las emociones pueden elevar la glucosa, no hay duda, un estrés, un accidente, una condición muy intensa puede elevar los niveles de glucosa, totalmente de acuerdo. Pero ok. eso no es una diabetes emotiva, es una diabetes descompensada por un Ok, evento emocional. ok. Entonces, yo creo que ese concepto es muy importante darlo a los pacientes porque a veces se dejan llevar por este término y descuidan el control de su enfermedad. Pienso Entonces, que no. muchas veces dicen, doctor, ¿y qué pasó? No, doctor, era emotiva, pero ¿cuál emotiva? A ver, tómate la glucosa, Sí. tienes una glucosa bastante alta. Pero también te doy otro dato. A ver, Cuando los pacientes vienen al consultorio, también me preguntan, doctor, ¿qué tipo de diabetes soy? Yo solamente les digo también el término, bueno, yo solamente conozco dos tipos de diabéticos, los educados y los que no están educados en diabetes, o los ok. que están ordenados en diabetes y los que están desordenados en diabetes. ¿Y sabes cómo es esto? El ¿Cómo? A paciente, ver. el paciente ordenado es el que viene a control médico, Ok. el que sabe comer, el que tiene la glucosa en ayunas debajo de 130, 2 horas después de comer debajo de 180 y la glicosilada debajo de 7%. Ese Ok. diabético vive feliz y sin problemas y es un diabético súper bien controlado. Pero Ok. tengo el grupo de los diabéticos no educados, desordenados, y estos diabéticos yo los catalogo de esta forma. Diabéticos sin controles, diabéticos que no aprendieron a comer todavía, diabéticos con glucosas muy altas, con glicosiladas muy altas, y estos diabéticos tienen problemas del ojo, del riñón, del corazón, del pie, y realmente pues gastan mucho dinero y realmente pues tienen muchos problemas a veces en la familia, te comento. Entonces, mira cómo puedo tipificar de acuerdo también a la educación, un paciente que está bien educado o no está bien educado. Entonces, eso es interesante también para que los pacientes sepan que no solamente se trata que es tipo 1 o tipo 2, sino también que hay una condición de orden y de educación. O sea, ser disciplinados, doctor, no ir al médico para apagar incendios cuando ya es muy tarde, por decirlo de alguna manera, porque muchos pacientes esperan a tener consecuencias o a sentirse mal ya para ir al médico y a veces, como dice usted, ya incluso ha comprometido algún órgano, entonces es un poco tarde. ¿Por qué? Porque no llevaron un control. Una persona que se controla Es, perfectamente no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia, ¿correcto? totalmente. Mira, tú has dado un dato interesante. Disciplina. La diabetes es una cuestión de disciplina, totalmente de acuerdo. Pero Exacto. tampoco no es una cuestión de solamente de darle cosas muy radicales, sino hay Ujú, una cosa que se llama motivación. La exacto. motivación depende del médico tratante que trata de al paciente explicarle realmente cómo es la diabetes. Ujú. Entonces, esa motivación depende del conocimiento que yo le transmita a mi paciente. Y ese conocimiento se basa en que tú entiendas que esto es una enfermedad 100% benigna, pero que se convierte en mala cuando tú pierdes el control de ella. Sí. Entonces, esa motivación, ese enseñar, pasa pues por una condición. Por eso, por ejemplo, ADIPER, que es la asociación que nos ha promovido hoy día, Claro, ¿qué es lo que promueve? Promueve los cursos de educadores en diabetes. Entonces, tenemos que tener educadores en diabetes. y es Y eso gratis, yo creo ¿no? que es muy importante, ¿no es cierto? Claro, exacto, Y siempre está realmente tenemos que ver eso. correcto. Yo creo que la información nos empodera a todas las personas que tenemos diabetes, aprendamos a conocer el cuerpo, como dice el doctor, y no ir solamente a apagar incendios, cuando ya realmente en muchos casos es lamentable, se complica el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, motivar, disciplina. Ujú. Y el otro punto es el monitoreo de la glucosa, que yo creo que es muy importante, por ejemplo, ¿no? Como hay un dicho que dice, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. Entonces, Me ¿cómo encanta. vas a saber que tú vas bien si tú vas y te tomas la glucosa, por ejemplo, una vez a la semana, o una vez al mes? Entonces, esos pacientes no van tan bien. Entonces, es muy Claro. importante el monitoreo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre les ¿Qué digo, ciega, doctor? Yo no podría saber cuánta insulina, por ejemplo, yo soy paciente tipo 1, pero ok, independientemente de eso, creo que es importante para todos, pero en mi caso, yo no voy a adivinar cuánto me voy a inyectar de insulina rápida o si tengo, si está alta, si está baja, si no tengo un monitoreo continuo, eso es imposible, o sea, no puedo adivinar.
no puedo tomar una acción si no tengo la información, en este caso, ¿no? Estas herramientas tecnológicas han ido mejorando en el tiempo y te comento que cómo es la historia, ¿no?, de la diabetes. La historia de la diabetes pasa porque antes, te comentaré que la insulina cumple 100 años este año, y Ya. cumplir 100 años quiere decir lo siguiente. En el año 1921, la gente con diabetes tipo 1 moría el 100% de los diabéticos. Hoy día Imagínate. ningún tipo de diabético tipo 1 muere. Y segundo lugar, a esa época no había forma de medir la glucosa. Claro, Hoy día, efectivamente. hoy día ha progresado tanto que tenemos aparatitos que nos miden la glucosa en el momento que nosotros querramos, y también podemos tener la posibilidad de tener estos monitoreos continuos de glucosa, que los tenemos en algunos pacientes, Ujú. que nos permiten la tecnología saber en el momento indicado y medirle la glucosa, pues, en forma continua. Entonces, Correcto. ¿qué quiere decir esto? Hay pacientes y hay que individualizar a los pacientes y las necesidades de los pacientes. Y solamente quiero aclararte, hay pacientes que necesitan tomarse la glucosa todos los días, 3 o 4 veces al día, como los Claro. tipo 1. Como Hay yo. diabéticos, los tipo 2, que pueden tomarse la glucosa una vez al día o 2 veces al día. Exacto. Y los que están muy bien controlados muchas veces lo hacen 4 veces a la semana para evitar una cosa, pero hay una cosa que es muy importante, que están bien controlados. Ok. Doctor, ya que estamos hablando de medir, de usar el glucómetro, ¿podría volver a repetir para que la gente tome en cuenta las cantidades adecuadas o sea, de los valores que debe salir en el glucómetro? Y otro tema importante, ya que va a tocar ese tema, es otra consulta que tenemos muchas veces es, generalmente uno se mide después de comer, pero la pregunta son 2 horas después, pero una vez que se inició o 2 horas desde que se terminó. ¿Nos puede aclarar todo este tema? Sería ideal. A ver, primero que las glucosas en ayunas, es interesante ver que hay un rango, y el rango te sirve para saber que el paciente tiene que estar con la glucometría entre 80 y 130. Correcto. Muchas veces esta glucosa puede variar un poquito con los glucómetros, pero hasta 130 es permitido. Ya. 2 horas después de haber comido, del último bocado, uno tiene que medirse la glucosa y tiene que estar debajo de 180 miligramos por decilitro. Ok. Ese valor es tan importante. ¿Por qué? Porque uno va a aprender qué alimentos me condicionan y me elevan la glucosa. Y uno se va dando cuenta, tú te vas dando cuenta que hay pacientes que te escriben: doctor, yo me comí tal fruta y me subió la glucosa demasiado. O doctor, comí tal alimento y este alimento me subió demasiado. Entonces el paciente se conoce a sí mismo y Claro, también puedo conoce cómo responde su páncreas a determinado alimento. Y me pasa a mí, por ejemplo, yo tolero mucho mejor la quinoa, por decir algo, que el arroz, y mucho mejor el camote que la papa. Pero eso lo he aprendido justamente midiéndome mis comidas con el glucómetro, me doy cuenta del impacto. Obviamente, en los casos que estoy mencionando, es la misma cocción para los dos, ¿no? Y la misma cantidad en peso, ¿no? Porque ese es algo importante. Entonces, uno aprende a saber qué le funciona mejor. Eso no quiere decir que yo no coma arroz. Me encanta también el arroz, pero sé que voy a tener menos impacto con la quinoa, por decir algo, ¿no? Bueno, es interesante lo que planteas, pero acá hay algo que es interesante para los diabéticos. Primero, lo que los tipo 1, de alguna manera, son más exactos en raciones y porciones. Correcto, sí, ¿Ya? sí. En cambio, los diabéticos tipo 2 no son tan No, exactos. ¿Y por qué? sí. Porque hay una gran diferencia. El diabético tipo 2 todavía tiene una función del páncreas, por lo tanto, muchos de estos diabéticos, como habrás visto, pues siguen comiendo a veces un poco de exceso de carbohidratos y no tienen tanta elevación de la glucosa. En el Unos impacto. usan insulina, otros usan una tableta, otros usan 3 o 4 tabletas para la diabetes. Ujú. Entonces, se individualiza a los pacientes de acuerdo también a su función del páncreas. Ok, ok. ¿Ya? Importante. Entonces, es interesante ver que hay diabéticos que la quinoa le puede subir mucho la glucosa y a otros no tanto, por ejemplo. Sí, ¿No? sí. Entonces, esto se llama individualización de los pacientes con diabetes. Entonces, Ok. por eso cada caso hoy día se trata de tratar cada caso en forma diferenciada en cada paciente. Claro, además cada cuerpo es distinto, doctor. Definitivamente no ningún cuerpo va a funcionar igual al otro y hay que tomar en cuenta esos parámetros que usted ha dicho que son importantísimos, pues, ¿no? Pero hay otro dato interesante también. El A ver, páncreas se recupera, te cuento, ¿ah? O sea, mira, el ¿sí? detalle es que, claro, o sea, los diabéticos tipo 2, por ejemplo, cuando están con las glucosas muy altas, Ya.
los pacientes hacen mejor su plan de alimentos, cuidan su alimentación, toman sus medicinas, el páncreas mejora de alguna manera, porque acuérdate que la glucosa de la sangre es tan tóxica que envenena el páncreas. Pero Ujú. si yo quito toda esta toxina del azúcar y de Ok. los alimentos de carbohidratos, te comento, el páncreas puede funcionar un poquito mejor. Ah, qué interesante. No sabía, ¿Ya? mira, Y muy eso interesante. genera dos cosas. Muchas veces nos hemos dado cuenta que manejamos los medicamentos y empezamos a cambiar los medicamentos porque el paciente tiene que tener en cuenta que puede hacer hipoglicemias también. Exacto. Sí. ¿Ya? Entonces, los diabéticos tipo 2 también tienen que saber lo que es hipoglicemia, que es una condición de riesgo para que los pacientes se puedan complicar con eventos del corazón o eventos también cerebrovasculares, que son los derrames cerebrales, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es hipoglicemia? Cuando la glucosa baja por menos de 70. Correcto. Y cuando la glucosa baja a menos de 70, el paciente a veces tiene taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, sensación de hambre. Una Sí. sensación de hambre incesante donde el paciente tiene que comer inmediatamente para saciarse y que mejore estos síntomas. Pero, doctor, ojo que creo que llega un punto que no todas las personas que tenemos diabetes al inicio los podemos sentir, por eso es importante usar un glucómetro, porque a veces toda la parte nerviosa va afectando conforme pasa el tiempo en algunas personas y ya no uno, es cierto que uno ya no llega a tener necesariamente la misma sensibilidad cuando tiene una hipoglicemia, o eso es realmente un mito, porque, No, eso sucede en las personas que han tenido hipoglicemias frecuentes y recurrentes. O sea, ok, ¿qué sucede? Cuando tú tienes hipoglicemia 3 o 4 veces por semana, ok, pierdes la posibilidad de tu sensor de hipoglicemias se altere en tu cuerpo. Tanto así que tu cuerpo ya no reconoce la hipoglicemia y de repente empiezas a sentirse tan mal y recién responde tu cuerpo. Y es cuando la glucosa está por debajo de 45 o de 40, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces, claro. esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es más frecuente en los diabéticos tipo 1 que los tipo 2, Sí, 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 ¿correcto? Pero definitivamente. los tipo 2 también tienen que entender que la hipoglicemia puede hacer que ellos se sientan mal, pero también es muy frecuente saber cómo resolver la hipoglicemia. La hipoglicemia se resuelve con un alimento azucarado y te doy un ejemplo. Por Ok, ejemplo, una mermelada, ejemplo, un jugo de naranja con azúcar, ok. ejemplo, un vaso de leche con azúcar inmediatamente, O agua también con azúcar, ¿verdad, o doctor? unas 3 o 4 de azúcar con agua. Pero la idea es que hay que monitorizar. ¿Qué quiere decir? No podemos dejarlo al paciente solo, porque hay que saber qué le pasa en las próximas 2 o 3 horas, porque se puede volver a repetir la hipoglicemia. Y Ahora, eso sí esta puede ser regla, un peligro. perdón, doctor, de 15, 15, 15, cuando, bueno, es la que yo aplico cuando a mí me viene una hipoglicemia, yo consumo para subir, digamos, imaginemos el vaso de agua con la cucharada de azúcar, y de ahí a los 15 minutos me monitoreo para ver cómo estoy. Si esto sigue abajo, recién ha llegado a 70, otra vez vuelvo a tomar otra medida correctiva. Sin embargo, si está ya en 80, 90 y preferiblemente 100, ya me quedo más tranquila, pero esa teoría, A ¿usted ver, qué opina sobre ello? es muy importante que después de haber llegado a una glucosa de 80 o 90, Ok, el paciente coma un carbohidrato complejo ok, y este carbohidrato complejo permite que no tengas una nueva hipoglicemia en el transcurso de las horas. ok. Porque recuerda que el carbohidrato complejo no se va a desdoblar rápidamente el almidón en Más glucosa, lento. va a Ujú, demorar unas 2, 3 horas. Y eso va ujú. a permitir que esta reserva de almidón va a hacer que no tengas la hipoglicemia nuevamente en el transcurso de las horas. ¿Por qué? Porque la glucosa del jugo de naranja o la glucosa de la mermelada es muy corto, de muy tiempo Sí, corto. es Es inmediato, inmediato, correcto, pero no te resuelve inmediatamente la hipoglicemia a largo plazo. Por eso, correcto. el paciente le resolviste, bueno, hay que darle de comer posteriormente a la de la hipoglicemia. Y cerciorarnos que el paciente haya comido todo lo que habíamos visto y avisar al médico tratante, bajar la dosis de insulina inmediatamente, no darle el medicamento si es posible en ese momento, porque hay que corregir los puntos críticos del fármaco y las dosis de los fármacos, porque eso muchas veces sucede en los pacientes, por ejemplo, que usan algunos medicamentos que se llaman sulfonilurias o cuando hay dosis de insulina muy altas, Muy altas. y eso es importante para que el médico tratante haga los cambios respectivos de los tratamientos de la hipoglicemia que sucedió en esos pacientes.
Ok, doctor, interesantísimo. Ya nos están llegando algunas preguntas y vamos a empezar con la primera que dice, ¿el prediabético debe recibir medicación o solo cuidar su alimentación? Bien, mira, el término de prediabetes es un término de los últimos años Sí. y realmente sí existen los prediabéticos y aquellos diabéticos que tienen la glucosa entre 100 y 125 Ujú. son prediabéticos realmente y si tienen sobrepeso con mayor razón. Estamos Por lo hablando, perdón, tanto, de cambios de ayunas, ¿no, doctor? Para que la gente entienda. sí, glucosas en ayunas, Ok. exactamente, ¿no? O estos diabéticos que tienen riesgo de hacer diabetes, y yo te recomiendo que el único fármaco que está aprobado para prediabetes es un medicamento que se llama metformina. Ok. Pero, ¿qué es más importante, la tableta o el estilo de vida? Es el estilo de Estilo vida. de vida, O sea, definitivamente. si yo tengo prediabetes y yo tengo sobrepeso y obesidad, dedícate a bajar de peso, dedícate a bajar unos 3 o 4 o 5 kilos de peso, que va a permitir eso que no te dé diabetes. Ujú. Entonces, es importante el concepto. La prediabetes ya la tengo. Entonces, Claro. ¿yo qué hago? ¿Tomo la metformina? También tómala, pero ¿sabes qué? Por favor, haz el estilo de vida que mejora, baja el consumo de carbohidratos, restringe el consumo de bebidas azucaradas, En y otras esto va a palabras, permitir. perdón, que la prediabetes es un tema que se puede corregir básicamente cambiando un estilo de vida y no esperar a que se convierta en una diabetes. ¿Correcto, doctor? Así de sencillo como tú lo dices, Marisol, es muy sencillo valorar que hay que hacer prevención a todo nivel. Y lo que estamos hablando es de prevención de diabetes. Entonces, toda Perfecto. la gente que tiene sobrepeso, obesidad y prediabetes debe hacer cambio de estilo de vida, cambio también de mejorar el sedentarismo, que es muy frecuente en los pacientes con prediabetes. Ok, acá tengo otra pregunta que me pasó a mí, le cuento, cuando me debuté. Dice, ¿qué factores producen pérdida de peso en un paciente con diabetes? Si tú te has dado cuenta, muchos de nuestros diabéticos tienen sobrepeso y obesidad, y es el 80% son diabéticos tipo 2, tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, muchos de los diabéticos se alegran porque pierden peso cuando les da diabetes. Claro, Pero lo que hay que entender es que cuando uno tiene el azúcar muy alta, esta azúcar tan alta se pierde por la orina. exacto. Y por eso vas frecuentemente al baño 5, 6, 7 veces. Eso es. Pero no solamente pierdes agua, líquido y azúcar, sino también pierdes muchas calorías. Ok, Estos pacientes están en un término que se llama hipercatabolismo. O sea, su ok, metabolismo se ha acelerado muy rápido porque su azúcar está muy alta en la sangre y no tiene por dónde eliminarla. Y la empiezan a eliminar por la orina. Y empiezan a perder peso. Y te comentaré, pierden 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos de peso. Y hay que preocuparse. sí, a ¿Por mí me ha qué? pasado. A mí me pasó, yo me enteré que tenía diabetes justamente por eso, porque no entendía cómo comiendo, como estaba comiendo, me pasaba tal cual usted lo está describiendo. Bajaba de peso sin razón aparente y bueno. Así es. Y entonces lo que hay que hacer es una intervención pronta. Y estos son síntomas de diabetes de inicio. Tú sabes que los síntomas más importantes son pérdida de peso, tener mucha sed, ir frecuentemente al baño o ir orinas por lo menos 3 o 4 o 5 veces de frecuencia incrementada, tener mucha hambre, visión borrosa y la pérdida de peso es un síntoma de diagnóstico también para diabetes. Correcto, y muchos de ellos creo incluso que se repiten cuando yo me doy cuenta, cuando tengo el azúcar alta, cuando he comido algo que no he debido, porque tengo una sed tremenda y incluso la visión por rato se puede llegar a poner borrosa, ¿no? Entonces, uno se da cuenta porque es una sed demasiado, uno se da cuenta de inmediato, es extrema, o sea, no es una sed de que corre, no, es una sed muy, muy grande. Entonces, eso también pasa cuando, ojo, si tenemos diabetes hay que estar alerta también a esos síntomas, ¿no? Y es muy importante que el paciente reciba todo el agua posible para que no se descompense. Pense, Por ok. eso esto es un equilibrio. Pierdes volumen y el cuerpo trata de recuperar volumen gracias a la sed. Entonces, muchas veces el paciente pierde 3 o 4 litros por la orina y trata de tomar 3 o 4 litros de agua para que esto no se descompense. Cuando no Correcto. sucede eso, el paciente puede entrar en un coma diabético y este coma diabético le puede comprometer la vida a los pacientes y de verdad eso se llama cetoacidosis diabética o estados hiperosmolares, que son las complicaciones más severas y llevan a los pacientes a las unidades de cuidados intensivos.
Ok, pero todo eso, como estamos escuchando, se puede, no se tiene que llegar a eso. Podemos tomar las medidas correctivas y por eso es importante el monitoreo con un glucómetro. Cuando tengan la duda, tienen mucha sed, muchas veces han ido a miccionar, es importante que revisemos cómo están nuestras glucosas para tomar acciones correctivas y no tener que apagar ya el incendio, ¿no? Ok, doctor, acá tengo otra pregunta. Dice, ¿el cuello de color negro es síntoma de diabetes? El cuello negro, Sí. las axilas oscuras y los pliegues cutáneos, cuando se ponen oscuros, Ujú. es solamente un signo que tienes una sobreproducción de insulina. Insulina, ok. Esta sobreproducción de insulina pigmenta los pliegues y esto es algo frecuente en las personas que tienen obesidad. Entonces, esto es generado por una gran resistencia a la insulina. Ok. ¿Qué es resistencia a la insulina? Cuando uno sube mucho de peso y me crece Ujú, el abdomen, esta grasa acumulada en el abdomen, ujú. genera que la insulina funcione mal. Y por lo tanto la insulina sube exponencialmente en la producción. Ya. Y esa insulina, como está tan alta en el cuerpo, está Ajá. tan alta que pigmenta el cuello, pigmenta las axilas. Es un signo de resistencia a la insulina, de prediabetes, y que la mayoría de pacientes diabéticos tipo 2 lo tienen. Pero Oh, no por tenerte las manchas oscuras te voy a catalogar de diabético. claro, ojo con ello. Sí, eso le iba a ¿Ya? decir, Ojo ¿no? con ello. Entonces, Ujú. pero yo creo que es un factor de riesgo muy importante. ¿Ah? Y eso es un aviso de que estás camino hacia la diabetes. Ok. Entonces, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿puedo tomar gaseosa dietética en pequeñas cantidades si vivo con diabetes? A ver, primero hablar del término dietético. ¿Qué es dietético? Light Porque debe ser, doctor. muchas veces tú planteas es dietético y tiene Sí, mucha fructosa y no tiene sí, glucosa, ¿no? Entonces tú dices, exactamente. porque el término dietético va muchas veces porque se ha disminuido el aporte de calorías o el porcentaje de azúcar de alguna forma y es Claro, entre comillas dietético. Entonces es claro. un nombre medio comercial. Yo Sí. te recomendaría que vigiles en la etiqueta cuánto de carbohidrato tiene y cuánto de azúcar tiene. Son Ok. dos términos importantes. Yo diría que la industria debiese poner en los productos de la industria, son aceptados para diabéticos o no, no para diabéticos. El problema es que una gaseosa dietética no tiene azúcar realmente, por lo tanto, pueden tomar los diabéticos bebidas dietéticas, pero mi recomendación es la siguiente, cuando están bien controlados. Ok. Y lo segundo, recordar que las bebidas dietéticas tienen una cantidad de sodio un poco Altísima. alta, y tercero, eso crea un incremento de la sed de muchos pacientes. Por Ujú. lo tanto, pues yo creo que tampoco no te voy a negar una dietética, pero siempre mi recomendación es en raciones pequeñas y que tu diabetes esté bien controlada y por lo tanto eso va a permitir que la puedas consumir, pero controla bien tu glicemia. Ok. Entonces, hacer un balance, ¿no? Consumir de vez en cuando, no pasa nada, ya lo saben. Una consulta, dice, soy diabética y últimamente tengo mucho sueño y cansancio. ¿A qué se debe, doctor? Lo primero que tiene que tener en cuenta qué tan bien controlada o no está la diabetes. Si está bien controlada la diabetes, preguntarse si no tiene hipoglicemias frecuentes. Porque Ok. muchas veces son dos condiciones, ¿no? Cuando uno tiene el azúcar muy alta, pues el Ujú, cuerpo hay cansancio, fatiga, sueño, hay decaimiento, y también sucede lo mismo cuando el paciente tiene hipoglicemias no frecuentes y no ha sido de repente monitorizado y el paciente está teniendo hipoglicemias muy frecuentes. Y eso es una sensación de cansancio, fatiga, ujú. hambre también, y lo cual hay que considerarlo. Ahora, no hay duda que el cansancio y la fatiga es un síntoma muy inespecífico, porque Sí. puede ser también una condición de otras enfermedades, pero Hemoglobina baja así también. es, hemoglobina Exacto. baja, anemia, y es muy importante por eso el paciente que tenga un chequeo completo cada cierto tiempo para evaluar estas condiciones. Pero no hay duda que lo primero que tiene que evaluar es el control de su diabetes. Ok, acá hay otra pregunta, dice, ¿la polifagia es en un paciente tipo 2 puede persistir aunque el paciente tome
antidiabéticos, ha puesto, orales, o sea, pastillas orales, pues, ¿no? Ujú. Interesante. Mira, utilizaron el término polifagia, es un ¿Qué es término eso? muy Explíquenos, médico, doctor. A ver, ¿no? cuéntenos. Entonces tú te das cuenta que polifagia, ¿qué es polifagia? Fagia es comer, exceso de comer. Es el exceso de comer de un paciente diabético tipo 2, ¿no? Cuando tiene muchas Traduciendo, ganas de comer, traduciendo. Ok, el ¿ya? exceso de Cuando comer. tienes muchas ganas de comer o exceso de comer, primero que es un síntoma de la diabetes tipo 2 cuando también no está controlada, Ok. y a pesar de que el paciente esté controlado y el paciente esté con sus antidiabéticos orales, pues Ujú. reconocer si hay otra causa de exceso de comer. Cuando te baja el azúcar, por ejemplo, también hay exceso de comer porque el cuerpo trata de recuperarse. Exacto. Pero también hay los diabéticos que tienen sobrepeso y tienen el famoso término de ansiedad por comer. Ok. Pero es una condición generada por la propia obesidad. La Ujú. obesidad genera cierta liberación de sustancias que incrementan el apetito en el cerebro y tienen esta sensación de querer comer más a pesar que su diabetes está bien controlada. Entonces, ese desequilibrio tiene que hablar con su médico tratante, Ya. porque hoy día realmente se puede tratar estas condiciones de exceso de ganas de comer. Porque muchas veces es esta ansiedad por comer, porque a pesar que tengo la diabetes controlada, no tengo hipoglicemia y tengo muchas ganas de comer, pues hay un contexto también de ansiedad asociada al exceso de peso. Y te Claro. comentaré que hay un 20% de los pacientes con obesidad que tienen ansiedad generalizada. Y Y es una, también, doctor, no necesariamente tiene que ver con la diabetes, puede ser también un tema ansioso, un tema emocional, ¿no? O sea, hay que revisar eso, ¿no? la ansiedad generalizada es una condición ¿Ok? del día a día, es tu día a día, o sea, cuando tú empiezas oye, no te voy a meter en temas que no competen ahora, pero desde un tema de problemas familiares Ajá. hasta problemas personales, Ujú. problemas económicos, problemas de toda índole pueden generar esta ansiedad que conlleva pues a una forma de calmar la ansiedad consumiendo alimentos. ¿De Correcto, que es acuerdo? un tema momentáneo, pero a largo plazo no ayuda en nada. Y generalmente hay un gatillo y muchas veces necesitamos apoyo del psicólogo o del psiquiatra para que Correcto. nos demos cuenta también de este tema de la ansiedad relacionado a la diabetes. O que nos dé otras herramientas, doctor, para calmar la ansiedad, no necesariamente la comida, pueden salir, a veces cuando uno tiene ansiedad tiene que hacer herramientas que le funcionen, salir a caminar, a distraerse, llamar a alguien para que se le pase el momento a que le da por comer cualquier cosa, ¿no? No, pero a Entonces, ver, yo te daría un término que para mí me a resulta ver, muy bien en mi práctica clínica, que es dar alimentos de emergencia. ok, Alimentos de emergencia son aquellos alimentos de bajo aporte calórico, de bajo de contenido de carbohidratos y que permiten suplir un alimento de emergencia. a Ejemplo, ver, comes un huevo sancochado, comes sí, una gelatina sin azúcar, ujú, ¿no? Come 3 claras de huevo, claro. ¿no? Come, El huevo es buenísimo, porque como es alto en proteínas, además de saciarnos, nos va a tener llenos mucho más tiempo, ¿correcto? Eso es una buena así idea. es. Y Sí, por claro. eso son alimentos de emergencia. Ok, buena idea para ¿Ya? tomarlos O en de cuenta. urgencia, como quieras denominarlo, ¿no? Entonces, ya tengo mi listado, entonces recurro a ellos en estas épocas de esto. Por eso hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pobre, dice el dicho, y tener muy claro los horarios de comida. Exacto, buen dicho, yo lo aplico, yo lo aplico. A ver, tengo otra consulta. Dice, para un adulto mayor con afectación de la memoria, ¿cuál debería ser la meta de hemoglobina glicosilada, doctor? ¿Eso varía en algo o no tiene nada que ver? Mira, primero, ¿qué es hemoglobina glicosilada? Porque tienen que Ujú. entender que mucha gente no entiende qué es una hemoglobina Exactamente, eso le voy glicosilada. a pedir que me explique, Y sí. dependiendo también que es un adulto mayor, pues hoy día yo tengo un paciente de 65 años, le dice adulto mayor y se te molesta, porque verdaderamente no está tan mayor. Entonces, Claro. por términos y definiciones, hoy día se habla de adulto mayor por encima de los 65 años, pero la memoria tiene que ver con la glucosa, es cierto. Mayor alteración de la memoria podemos tener problemas de la glucosa y la memoria. Pero hemoglobina glicosilada es el camión de azúcar del cuerpo, yo le digo así, porque Ok, ¿sabes por qué es un camión? Porque te permite ver cuánto has estado en los últimos 3 meses tus niveles de glucosa. Y en ya, porcentaje, el porcentaje ideal de un diabético es 7%. Entonces, correcto, tu, sí, tu camión de azúcar tiene que estar debajo del 7%. ya. Pero muchas veces no tenemos la posibilidad de que todos los pacientes lleguen a la meta por ciertas situaciones. Ujú. ¿Qué situaciones?
pacientes que son muy lábiles, por ejemplo, les baja mucho el azúcar y no los puedo presionar a que lleguen a la glucosa objetivo. Correcto. Pacientes de mayor edad, porque tienen muchas complicaciones asociadas a diabetes, por ejemplo, problemas del corazón, tienen problemas de derrames cerebrales o tienen Atención, problemas de memoria. Esos claro. pacientes tienen que tener una glicosilada por encima de 7. Yo me quedaría muy contento con una de 7,5%, por ejemplo. 7,5%. Ya, Claro. perfecto. Entonces, vas viendo que hay que individualizar al paciente de la tercera edad de acuerdo a sus condiciones y, Ujú. como te digo, muchos están muy bien controlados. Perfecto. Acá tenemos otra consulta, dice. ¿El estrés puede generar desequilibrio en los niveles de glucosa? Justo lo tocamos al inicio del tema, doctor. Un poco, ¿no? Sí, claro que sí. El estrés repercute desde una mala noticia, un duelo, una condición crítica en la vida que genera liberación de unas hormonas que son de estrés. ¿Tú Correcto. sabes que el cuerpo humano libera hormonas de estrés? Claro que sí. Es el Claro. famoso cortisol. Es Cortisol, una exacto. hormona que cuando tú tienes un estrés intenso se libera 5 o 6 veces más. Y esta Ujú. hormona de estrés, ¿sabe qué? Saca azúcar del hígado y le libera y te eleva la glucosa de la sangre. Y es un círculo vicioso, además, ¿no? Porque eso Bueno, genera más y así. entonces lo que tienes que generar es justamente que el estrés hay que dominarlo. Pero si Ok, no puedes dominarlo, hay que ir con tu médico tratante para tratarlo. Porque hay un estrés agudo y un estrés crónico. ok, ¿Ya? El estrés agudo probablemente sea algo de muy corto tiempo que puede generar, pero una vez que lo controles todo va bien. Pero ya. el estrés crónico, Se asociado a una ansiedad generalizada, asociado a un estado de depresión crónica, genera algunas condiciones que el paciente tiene que ir a un médico tratante del problema, que es pues un psicólogo o un psiquiatra, y con su médico tratante, el endocrinólogo, tratar de ayudarlo para controlar el estrés crónico. Ok, doctor, yo quiero hacer como paciente y mujer, quiero preguntarle, ¿es cierto para que las personas cuando tenemos diabetes, tenemos también la glucosa puede variar y en el caso de pacientes tipo 1, que soy yo, que soy insulino dependiente, incluso en algunos casos cuando uno tiene el periodo o la menstruación, uno tiene que inyectarse un poquito más de insulina en larga duración o eso también es un mito? No, mira, los tipo uno hoy día se sabe que hay que individualizarlos. Ujú. Yo tengo tipo uno, te cuento que usan no tanta insulina, pero usan desayuno, almuerzo y cena y un poco de basal, que esos, Ok, para que sepa el público que los diabéticos tipo uno tienen que aplicarse hasta 4 veces insulina al día. Y ok. los tipo uno dependen de que una aplicación de insulina en cada comida. Ujú. Y los diabéticos tipo uno se vuelven muy expertos en saber contar carbohidratos. Para los que no entiendan esto, quiere decir que, por ejemplo, un pan francés tiene 15 gramos de carbohidrato y los diabéticos tipo 1 son expertos en ponerse una unidad y media por cada pan, por ejemplo. Claro, Entonces, no todos los diabéticos se ponen una unidad, unos se ponen una unidad y media, otros se ponen dos, porque es independiente de cada paciente de su sensibilidad a la insulina. Y para que correcto. lo entiendan, lo entiendan los pacientes, entonces, los tipo uno se conocen a sí mismos en el tiempo y su médico tratante va conociéndolo, cómo es su sensibilidad a la insulina, va enseñándole en qué momento se le sube más o no la glucosa. Y por eso los tipo uno considero yo que son un grupo muy especial de pacientes con diabetes que tienen que tratarse con su médico tratante en forma individual. Por eso se les da hasta el WhatsApp, se les da muchas cosas a sus pacientes para que podamos comunicarnos con ellos, porque ellos al inicio necesitan tener una comunicación muy directa con sus médicos tratantes por los riesgos de cantidades de insulina, riesgos de hipoglicemia, y van aprendiendo en el tiempo. Y te comento, y muchos diabéticos tipo 1 terminan aprendiendo más que los propios médicos sobre su cuerpo. Claro, es que es la forma, yo por ejemplo sé a través de una fórmula y todo, de los rangos que he tenido de glucosa, sé que yo soporto 10 gramos de carbohidrato me equivalen a una unidad de insulina rápida, ¿no? Hay gente, como dice usted, doctor, que con 15, una y así. Entonces, es importante y ya uno se vuelve experto, porque al inicio sí, nos va a costar a todos. A mí me costó muela, porque hay que leer, hay que tomar, apuntar, ver tablas, pero después se las aprendes y ya está, rapidísimo, automático, básicamente. Y doctor, entonces, ¿realmente puede afectar a las mujeres
¿Se puede subir la glucosa con unos tacos en Sí, serio? mira, yo creo que sí, claro. El estado menstrual es un Es un estado de estrés. estrés, no hay duda, es un estrés. Es un Es estrés, un estrés, hay dolor muchas veces, hay mal, te pone mal un par de días, hay liberación de hormonas contrarreguladoras y totalmente de acuerdo, pueden necesitar un poco más de insulina en estas situaciones muchas pacientes tipo 1 con sus estados de menstruales. Claro, lo pregunto porque al inicio, por ejemplo, yo no sabía eso y yo decía, si estoy comiendo muy bien, no me estoy saliendo, ¿por qué en esos días comencé a notar? Porque soy muy observadora y anotaba todo, decía, tengo cambios. Entonces me di cuenta, comencé a averiguar, fue el médico y me dijo, no, Marisol, quizás en esos días te tienes que inyectar una unidad más de la larga duración y vas probando. Si no te funciona con una más, dos, y después cuando termine el tema, obviamente vuelves a la cantidad. Y eso es lo que realmente me funcionó. Totalmente de acuerdo, por eso individualizas en cada paciente y eso tú con tu médico tratante lo sabe, él lo sabe cómo funciona y es excelente esa relación médico-paciente. Cuando va eso bien, funciona todo muy bien. Ok, ahora dicen, acá hay otra pregunta que dice, ¿los calambres tienen relación con la diabetes? A ver, los calambres, realmente estas contracturas de las piernas o aquel síntoma que muchas veces el paciente refiere, se me adormece las piernas Ya. o tengo esta hincadas en las piernas o este adormecimiento en las piernas o esta sensación de sentir como me están punzando las piernas, Ujú. es un síntoma relacionado a la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética es simplemente aquella diabetes que estuvo mal controlada o realmente esta diabetes que no estuvo tampoco tan mal, pero dañó un poco el nervio. Ok. Y el nervio se vuelve tan sensible que pierde este umbral del dolor y el paciente empieza a presentar estos signos y síntomas a nivel de brazos y piernas. Y esto afecta la calidad de vida de los pacientes. ¿Y cómo afecta la calidad de la vida de los pacientes? Los pacientes no pueden dormir, no pueden comer adecuadamente, se quejan de dolor y estos pacientes necesitan tratamiento del dolor neuropático. Y el dolor neuropático es interesante porque lo primero que hay que hacer es controlar la glucosa primero. Segundo, evaluar también el colesterol, la hipertensión y tercero, dar tratamiento a esta neuropatía diabética para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y recuerda que esta neuropatía a veces es crónica, el Ya. paciente permanece con la neuropatía y vamos manejándola en el tiempo. Pero sí, yo creo que hoy existen muy buenos fármacos para manejar la neuropatía, pero hay que prevenir la neuropatía controlando bien la diabetes. Yo creo que ese es el mensaje. Ok. Otra consulta. Si una persona con diabetes no come en la noche, ¿puede elevar las glucosas en ayunas? O sea, no come en la noche, al día siguiente amanece más elevada la glucosa. Sí, claro que sí. O sea, hay una situación especial que sucede en cualquier persona, que es en la madrugada, que para que a ver entiendan, nosotros le denominamos el fenómeno del alba. El alba es la madrugada, ¿sabes? Y la madrugada es Ok. una situación normal donde nuestro organismo se prepara para empezar el día. ¿Y cómo se prepara? Liberando hormonas de estrés, te comento. O sea, eso es normal. Ya. Entonces, como se prepara el cuerpo para liberar, para hacer las actividades del día, se libera el cortisol y se liberan las hormonas como el glucagón. Y Ok. estas hormonas elevan y sacan la glucosa del hígado y nos eleva la glucosa en la mañana. Como Ah, soy diabético y no tengo una buena cantidad de insulina, me puede elevar la glucosa en la mañana este fenómeno del alba. Y es algo interesante porque este fenómeno del alba puede ser muy recurrente. Por eso es interesante que a algunos pacientes les pedimos, tome la glucosa a ver a las 3 de la mañana un día y después a las 7 de la sí. mañana. Y te vas notando que a las 3 de la mañana está perfecto y a las 6 de la mañana tiene una glucosa alta. Entonces, estas condiciones del fenómeno del alba es una condición, yo verdad que no lo observamos mucho, pero sí hay que saberlo entender y también el paciente tiene que observar que no hay que dejar de comer en la noche, es Claro. importante comer algo en la noche Le y puede dar una también, hipoglucemia, doctor, justo lo que usted ha comentado, ¿correcto? claro, pero también es la otra condición, porque si tú has tomado el medicamento en la noche o te pusiste insulina en la noche y no comiste, pues es una hiperglicemia reactiva. ¿Por qué es Ah, reactiva? Porque tu cuerpo trata de defenderse a la hipoglicemia.
Entonces, Para- mira cómo da esas dos condiciones, ¿no? Puede ser un fenómeno del alba o también puede ser una hiperglicemia reactiva porque no cenaste y Ya. realmente el cuerpo trata de elevar esa glucosa en la madrugada. Entonces no Son hay que saltarnos comidas, doctor. En otras palabras, no deberíamos saltarnos ninguna comida, aunque sea correcto. Es mejor consumir algo. el ayuno no es tan bueno. O sea, Claro, comer 3 comidas es suficiente. 4 o correcto. 5 no, pero 3 comidas es suficiente para un paciente con diabetes. Y si comes dos y tomas medicación o insulina, te corres el riesgo de hacer alguna hipoglicemia. Ok. Acá hay otra consulta. ¿La menopausia puede subir las glucosas? Que eso me imagino que también es un cambio hormonal en las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que realmente la menopausia es algo fisiológico y tan natural que en muy pocos casos puede elevar la glicemia. Pero hay mujeres que sí tienen una alteración de su calidad de vida tan terrible que entra en ansiedad y depresión, bochornos, y en esas mujeres sí puede haber una alteración de los niveles de glicemia. Ujú. Ok, ok. Hay que tomarlo en cuenta entonces también. ¿Cómo debe ser el tratamiento de los niños con diabetes tipo 1? ¿Qué recomienda cuando uno tiene un niño en casa que tiene diabetes? Mira, esa es una pregunta muy difícil, Compleja, pero sí, la lo sé. pregunta la haremos simple. Primero, acompañamiento a ese niño. Ok. Segundo, tener al especialista indicado para el manejo del mismo, porque hay que llevar de la mano a estos diabéticos tipo 1 y un acompañamiento a largo plazo donde sientas que esta diabetes tipo 1 entiendas que es totalmente manejable hoy en día. Ok. Una diabetes tipo 1 es al inicio pues nada sencillo y en un niño es muy interesante observarlo y conocerlo porque te cuento que hay una condición en los niños, hay una famosa luna de miel, que Ujú. muchas veces esta luna de miel, los diabéticos tipo 1, no necesitan tanta insulina en un inicio Ok. y después ya a los 6, 9 meses necesitan más insulina. Entonces van aprendiendo con su médico, con su educadora, con su padre y su mamá, que los vamos acompañando en el tiempo. Entonces, es interesante ver que estos niños al final se vuelven muy expertos en el tema y darles la confianza del tema. Y ellos aprenden mucho, ¿ah? Sí. Y nos enseñan mucho también. ¿Sabe qué, doctor? Si me permite, bueno, yo he tenido un familiar pequeño con diabetes y creo que algo muy importante que hicieron los papás, a ver qué opina usted, es que lo acompañaron al niño, es decir, toda la casa cambió el sistema de alimentación por una alimentación saludable, para que el niño no se sintiera que, tú comes arroz integral, nosotros no, tú comes esto, nosotros. Entonces, hicieron un cambio para todos que al final benefició a todo el resto de familia que no tiene diabetes y el niño se sintió incluido, no se sintió diferente al resto, ¿no? Entonces creo que es importante dar el ejemplo como papás y sobre todo al inicio vamos a tener que, si tenemos un caso así, creo, los papis tenemos que educarnos en el conteo de carbohidratos, en ver cómo, para poderle enseñar al niño que después van a manejar, como dice usted, excelente la enfermedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, para eso necesitas un equipo multidisciplinario. Y Correcto. multidisciplinario va desde una psicóloga, un médico tratante, un endocrinólogo tratante, va de la mano de una nutrióloga que sepa enseñar a contar carbohidratos, y la condición de un equipo también en la familia que ayude en ellos. Y no hay duda que yo creo que hoy día entendemos que ellos son muy sensibles a todo ello y creo que siempre va a haber apoyo para un niño, siempre va a haber un apoyo. Correcto, correcto. Tengo una consulta acá que dice, la combinación entre resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, ¿tiene relación con la diabetes o no tiene, doctor? Mira, el ovario poliquístico, ¿qué es? Es una condición que tienen las mujeres que tienen dos situaciones. Tienen Ujú. un poquito más de hormona masculina que el resto de mujeres y tienen un problema con la insulina que se llama resistencia a la insulina. Ya. Esta condición de estas mujeres, pues promueven que muchas de ellas tengan ciclos menstruales irregulares, tengan acné, tengan mucho vellito y Ujú. tengan también esta acantosis nígrica, muchas de ellas. Ok. El 80% de estas mujeres tienen sobrepeso y obesidad y sí realmente el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para hacer diabetes tipo 2.
4 veces más de riesgo de diabetes tipo 2 en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. 4 veces más, doctor. Así ¿Por qué? es. Por Wow. eso es muy importante que esas mujeres controlen el peso, que tengan un buen estilo de vida y pues no hay duda que tienen que tener controles de su glicemia frecuentemente. Perfecto. ¿Hasta qué hora se recomienda cenar? A ver, mira, eso es individual, Sí. pero tienes que tener rangos. Desayuno de 6 a 9 de la mañana, almuerzo de 12 a 2 de la tarde y una cena de 7 a 9 de la noche. Yo creo que es bastante bien. Pero siempre recordar que si tú tienes horarios de comida, también tienes que tener horario de fármacos. Ok. ¿Por qué? Porque los fármacos tienen que ayudarnos y las insulinas también con tus alimentos. Ujú. Entonces, esto tú lo vas a individualizar de acuerdo a tu situación ocupacional, a tu situación familiar, y lo vas individualizando. Pero generalmente eso se va a repetir todos los días, ¿no? Esos horarios de comida y esos horarios de fármacos. Claro, es una cosa personalizada, pero ya uno mismo se puede ordenar todos los días en tener un rango de horario y no pues hacer un desorden completo, ¿no? Perfecto. Dice, ¿cuántas veces al día debe medirse la glucosa en pacientes tipo 2 y qué horarios, doctor, usted recomienda para estos pacientes? A ver, diabetes tipo 2 no Tipo 2. controlada y que use insulina. Ese Ujú. paciente debe medirse la glucosa 2 a 3 veces al día. Está usando insulina, por lo tanto, es muy importante monitorizar la cantidad de insulina y hasta que llegue al control metabólico. Ok. Un diabético tipo 2 Ujú. que no usa insulina y usa hipoglicemiantes orales, que usa pastillas para la diabetes y Ajá. está bien controlado, y el Ujú. paciente ya sabe que su glicosilada está debajo del 7%, yo recomiendo siempre que por lo menos se tome 3 a 4 veces la glucosa en ayunas por semana y 2 veces 2 horas postprandial, o sea, unas 6 veces por semana. Pero Ya. recuerda, mira la condición, ¿ah? La condición es que esté bien controlado, que sepa comer y que sepa y que esté usando hipoglicemiantes orales. Porque Ya. no hay duda que el paciente que usa insulina es un paciente que tiene la condición de tomarse la glucosa más frecuentemente porque tiene el riesgo de hipoglicemia siempre. Entonces, Qué interesante es eso. algo importante y también tiene que ver con los costos. Pues no hay duda que hoy día pues las tiras tienen un costo y también hay que observar esa condición de control. No es sencillo tomarse la glucosa 5 o 6 veces al día. Correcto. ¿Por qué a algunas personas con diabetes les da colitis, doctor? ¿Nos explica primero qué es colitis para los que no sabemos? Colitis es aquella inflamación del colon que Ok, ocasiona deposiciones frecuentemente y muchas veces asociadas diarreas. Y estas diarreas que son asociadas a una colitis, hay que ver de qué tipo es. ok, A ver, yo puedo hablar de una colitis relacionada a diabetes, o sea, aquellos pacientes que tienen una gastroparesia diabética, que es ujú, una complicación de la diabetes donde el intestino funciona muy lento o muy rápido. ya, Entonces, hay una inflamación asociada esto es una neuropatía del intestino que se llama disautonomía. ok, Pero también puedo tener la condición que el paciente tiene deposiciones muy frecuentes porque está tomando una medicación que se llama metformina, porque la metformina también produce una deposición frecuente en algunos pacientes. Unos 3 a 4% de los pacientes que tienen uso de metformina pueden tener estas deposiciones frecuentes. Y la otra condición es una colitis de otro tipo, ¿no? Una colitis, una inflamación del colon ya por otras enfermedades autoinmunes o enfermedades de Crohn, un celíaco, que son menos frecuentes, pero ujú, donde el gastroenterólogo juega un rol muy importante para ayudarnos a discernir en cuál es la otra posibilidad de colitis. Pero siempre como endocrinólogo estamos pensando en la gastroparesia, estamos pensando en la posibilidad de la metformina, y el gastroenterólogo nos va a ayudar también a discernir sobre otras posibilidades. ok, doctor. Bueno, el tiempo se ha volado, ya se está ido así rapidísimo. Quiero agradecer mucho a todos los que nos han acompañado el día de hoy y, por supuesto, al doctor Manrique por su participación y responder todas las preguntas y consultas que hemos tenido. Y quiero aprovechar, antes de darle paso al doctor para que se despida, a invitarlos si quieren mejorar, tener un estilo de vida más saludable, tener opciones de recetas sanas, pueden visitar mi página en Instagram, Diabetes Feliz,
Y recuerden que es muy importante, como dice el doctor, estar con un monitoreo continuo, visitar al médico, no saltarse los exámenes importantes. Bueno, ahora sí, doctor, lo dejo para que se despida y le agradezco la presencia el día de hoy. No, yo quiero agradecer a la Asociación de Diabetes del Perú por la oportunidad de estar contigo hoy día, Marisol. Y también quiero recordar que este domingo 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, hay Sí. una caminata por el Día Mundial de la Diabetes a las 10 de la mañana. Visiten la página de Adiper, ahí está la información para que asistan. Es importante que los diabéticos tengan la posición de que tienen que tener empoderamiento en la parte educativa y tienen que tener empoderamiento en todo instituto de salud, en todo centro de salud. Tienen sus derechos, tienen sus deberes y cuenten con nosotros como médicos para apoyarlos. Siempre hay que desearles un feliz día a todos los diabéticos, pero sobre todo a los que son muy buenos pacientes. Para mí, muchas gracias Marisol por el día de hoy, que ha estado muy agradable la reunión, y un Exacto. feliz día el 14 de noviembre a todos mis pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Ahí celebraremos. Y de azul, doctor, porque ese es el color de la diabetes, de azul. Ese día, yo siempre los 14 de noviembre me visto de azul. Y para terminar, un agradecimiento también al Laboratorio Roche por la invitación del día de hoy. Muchas gracias. Correcto. Muchísimas gracias a todos por su participación y sus consultas. Esperamos haberlos ayudado.